Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de WOC Alumni. Hoy hablaremos sobre personal branding y para esto tenemos a Isabel Cristina Jaramillo, quien nos contará sobre cómo construir nuestra marca personal. Isabel está acreditada como coach profesional ante la Federación Internacional de Coaching. Ha sido docente en diferentes universidades colombianas y ha direccionado equipos en la evaluación de la educación superior en los sectores público y privado. Desde hace más de 11 años acompaña y fortalece habilidades gerenciales y directivas en diferentes equipos y personas. Bienvenida Isabel, buenas noches y pues el público es todo tuyo. Elena, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy complacida de estar aquí, de haber honrada más bien de haber recibido esta invitación y de poder compartir con ustedes un tema tan fundamental para los profesionales de hoy como es la marca personal. Como dice, quiero ante todo darle las gracias a Elena Loaiza, que es la coordinadora para la comunicación y marketing en América Latina, para América Latina de la UOC, por esta invitación. Y como bien decía ella, vamos en esta hora a tocar un tema fundamental que se llama marca personal o personal branding. La diferencia entre estas dos la vamos a ver un poco más adelante, qué quiere decir la una y qué quiere decir la otra. Les voy a presentar esta imagen. Cada uno de ustedes, allí donde estén, los que estén en México, los que estén aquí en Colombia, donde quiera que ustedes estén, ¿qué les evoca? Que cada uno se responda qué les evoca esta imagen. ¿Qué reacciones tienen al verla? ¿Qué los hace sentir una imagen como estas? Y déjenme decirles que la escogí muy a propósito porque personalmente me lleva a pensar que tiene que ser un genio, una persona única, alguien muy especial, muy creativo, que puede generar pues como una característica muy importante en lo que crea a partir de esta construcción. Y recurro a una frase que dijo en algún momento William Arruda. William Arruda es un experto en marca personal de los Estados Unidos, está basado en Nueva York, y nos decía en algún momento que estuve en una conferencia con él que lo que te hace único te hace exitoso. Y esta frase yo creo que es fundamental porque tiene dos palabras que son críticas en este tema de marca personal, como vamos a ir viendo más adelante. La palabra único y muy relacionado con el éxito personal y profesional. Entonces, ¿cuál fue la invitación que me hicieron para venir aquí en este rato y conversar con ustedes sobre esto? Quisiera primero explicar lo que es marca personal o qué se entiende y cómo nos identificamos con el sentido de la marca personal. En segundo lugar, quisiera hablarles sobre los ingredientes que componen esa marca personal y para qué nos sirve la marca personal. Tercero, cómo cocinar, cómo generar una alquimia entre todos estos ingredientes a nivel individual. Y cuarto es cómo consolidar nuestra propia marca personal, la marca que ustedes eventualmente van a generar para el mundo. Eso van a ser los 4 temas que vamos a tocar. Entonces, entremos en materia. Empezamos a mirar cómo el mundo empresarial ha hecho uso de la marca personal. Y voy a poner unos ejemplos aquí que seguramente van a ser reconocidos por todos ustedes. Una marca como la marca Coca-Cola, que nos dice, apenas vemos un aviso que está ubicado como este y que está en un aviso en una gran avenida de cualquiera de nuestras ciudades, inmediatamente evoca sentimientos, evoca emociones, nos dice algo. Típicamente hablamos de Coca-Cola como una bebida refrescante y nos imaginamos una botella con burbujitas y fría y como cuando decimos esta es la última Coca-Cola del desierto. Coca-Cola ya hoy en día es una marca tan posicionada que incluso ni siquiera la palabra Coca-Cola tiene que estar escrita para nosotros reconocerla. Y eso nos pasa con otras marcas comerciales. Ejemplos como esta manzanita.
¿Quién no sabe qué significa esa manzana? ¿Quién no sabe qué está representando esa manzana? ¿Quién no sabe qué hay detrás de esa manzana? Esto, por supuesto, es la marca Apple de todos los equipos que conocemos hoy en día como iPhone, iPads, computadores, etcétera, etcétera. Y como la misma Coca-Cola se dan el lujo de simplemente presentarse por su símbolo y ni siquiera tener que decir que es Apple. Son empresas que se han trabajado, que se han conocido, que han identificado ese elemento de ser únicos en el mercado y les dan esa capacidad de poder posicionarse de la manera como se han posicionado en todos estos últimos años. Traigo, por ejemplo, a Wok. Yo aquí en este salón estoy viendo una serie de carteleras que hacen parte de la universidad, pero es una universidad que está tan posicionada en el mundo como si habláramos de Harvard, como si habláramos de Oxford. Ni siquiera tenemos que poner las palabras completas, apenas nos dicen H, Universidad H, ya nos evoca una universidad. Lo mismo nos pasa con Wok. Es una universidad que por su excelencia, por su calidad, por su reconocimiento, es ampliamente reconocida en el mundo de hoy. Y por último, un ejemplo como el de Apple, igual, es un símbolo que no nos dice nada si no supiéramos la importancia que tiene este producto en el mercado de hoy. Han sabido posicionarse a través de la calidad, a través de esa característica que la hace única y diferente a todas las demás marcas, y además porque se apoyan y también gastan muchísimo dinero, acompañando a deportistas a lo largo y ancho del mundo. Eso ha sido desde el mundo empresarial. Las compañías han invertido enormes cantidades de dinero y tiempo para conocerse íntimamente, para saber quiénes son, qué es lo que hacen y qué es lo que los hace diferentes y hacia dónde quieren ir con sus productos. Pues bien, el mundo ha cambiado y a partir, digamos, del año 2000, que termina siendo como un momento de quiebre para el tema de la marca personal empieza a ser un tema personal. Y ya no va a ser solamente para las grandes empresas o para cualquier empresa que busca posicionarse en el mundo y ser reconocida en el mundo, sino que también tiene que ver con las personas. Para los artistas es muy fácil, tienen la posibilidad de ubicarse y de dejarse conocer a través de los medios. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo rápido de Carlos Vives como una persona artista colombiano que ha evolucionado y revolucionado la música vallenata en Colombia. Para los que conocen ese tipo de música, ha internacionalizado una música que era muy local en el país y hoy en día es un hombre con marca personal reconocido. Cuando hablamos de Carlos Vives, inmediatamente algo nos está diciendo, se nos viene música, de pronto se viene Colombia. Lo mismo nos pasa con Silvia Cherasi, la persona que tenemos aquí a nuestra derecha, una diseñadora de modas colombiana que ya está en las altas cumbres del mundo de la moda, Milán, Roma, Estados Unidos, Europa en general. A nuestra izquierda ni siquiera necesita presentación. Tenemos a Steve Jobs. Ya él es una marca personal, aparte de haber inventado Apple y de haber surgido como surgió. El solo rostro de este personaje nos está dando información. O sea que en este caso Steve Jobs es una marca personal que representa una marca comercial que salió del garaje de su casa tratando de inventar cosas innovadoras y creativas. Michelle Obama ni siquiera necesita presentación. En muchos casos Michelle Obama es una mujer que está por encima de su marido, expresidente de los Estados Unidos, pero es tan única en todo lo que ella es y en todo lo que fue como primera dama de ese país, que es una marca personal hoy en día. Tenemos aquí otro personaje muy singular y muy particular del mundo político colombiano, Antanas Mockus. Es un hombre que sin proponérselo seguramente ha creado una marca personal
por sus comportamientos particulares. Y es un hombre que literalmente se bajó los pantalones ante los estudiantes en la Universidad Nacional en un momento dado, y sin embargo el año pasado en las elecciones quedó como el senador más votado en este país. Algo de marca personal tiene que tener este hombre como para ser identificado por su singularidad y por esas características que lo hacen tan único. Otros ejemplos son deportistas colombianos, por ejemplo, Katherine Ibargüen, una mujer que su sola figura en este país ya nos está diciendo de disciplina, nos está hablando de disciplina, nos está hablando de humildad, nos está hablando de simpatía. Ha representado a Colombia y es la líder mundial en salto largo, como esta otra científica colombiana, mujer que sale de un rincón donde el Estado ni siquiera llega, se ha formado en las mejores universidades del mundo a partir de grandes dificultades, es invitada por las más importantes universidades de este país, pero no se dejó tentar por estar en las universidades más importantes del mundo, sino por volver a su tierra natal para cultivar en los niños de su pueblo, aquello que los va a hacer personas importantes y profesionales y científicos. Lo mismo podríamos hablar del ganador del Tour de Francia, Egan Bernal, o lo mismo podríamos hablar de una marca personal que lo identifica su propio nombre. Este personaje en Colombia, Mario Hernández, es el creador de toda una marca personal, un personaje que viene de lo más humilde, de una extracción súper humilde, pero que ha sabido tener visión y que ha sabido crear un producto que en el momento que uno lo vea en el mercado reconoce que es de Mario Hernández. Esto es lo que conforma y lo que hace especial a lo que estamos llamando marca personal. Entonces, si eso es el distintivo particular de la marca personal, tiene que ver con eso que nos hace diferentes de los demás. Eso es lo más fundamental para cuando nosotros nos sentamos a pensar en marca personal y en cuál es mi marca personal. Vamos a entrar un poco más en detalle en ello para poderlo entender de manera mejor. Pero cuando hablamos de diferencia o de diferenciación, en marca personal es la piedra angular de este elemento. Sin poder definir cuál es esa característica que me hace único y que me hace distinto de los demás, difícilmente puedo yo definir mi marca personal. Y vamos a entrar en detalle, que me parece importante ya un poco vivir más esto. Y cuando hablamos de marca personal, hay dos términos que empiezan a aparecer, y es marca personal y personal branding. Los expertos en esta materia en mercadeo nos están hablando de dos cosas distintas. Marca personal como esas características que yo le doy a quien yo soy para que me hagan diferente de los demás o de los demás profesionales que hacen lo mismo que yo hago. Y los expertos dicen que personal branding es la manera de gestionar esa marca personal. Esto, como les decía yo, empieza a aparecer a finales de los años 90 con la aparición de la web 2.0, con la aparición de los blogs, con la aparición de las redes sociales. Eso empezó a generar un movimiento en donde este personaje que tenemos a la izquierda, Tom Peters, por primera vez en 1999, empezó a hablar que cada uno de nosotros puede llegar a ser una marca para el mercado. Término que generó pues como muchas controversias y sigue generando controversia hoy en día, pero el mundo se ha vuelto tan distinto, las relaciones son tan individuales y muchas veces tan anónimas que están exigiendo que nosotros, cada uno de nosotros, seamos una marca personal. Como les decía, en 1999 escribe por primera vez sobre marca personal y de ahí en adelante ha escrito muchísimos libros sobre el tema.
Pero no solo él habla del tema, también empiezan a aparecer otros como Jeff Bezos de Amazon, por ejemplo, hablando también del tema, como Dan Schobel, que habla de qué significa esto de marca personal con el apoyo de las herramientas 2.0. Y así se le abrieron las puertas a muchas otras personas que vinieron a hacer un aporte y a construir sobre lo que Tom Peters nos habló en 1999. ¿Y qué nos decía Tom Peters en ese momento? Que todavía es válido. La revolución industrial pasó, es un momento de la vida, y hoy en día hablamos es de revolución del conocimiento. Debemos ser expertos en lo que hemos desarrollado nuestro conocimiento, y debemos ser expertos en aquello que amamos. Son dos cosas que se complementan profundamente. Entonces Tom Peters lo que nos decía en ese momento, y como les digo continúa siendo válido hoy en día, nos dice que no solamente el conocimiento acompaña una marca personal. Hay una serie de habilidades blandas que son supremamente importantes o sumamente importantes tener en cuenta para acompañar ese conocimiento y podernos posicionar con ese factor diferencial. Tenemos en primer lugar un autoconocimiento, y en ese autoconocimiento es importante detectar qué es lo que amamos, aparte de qué es lo que sabemos y que nos gusta ese saber, pero qué es lo que amamos que nos genera pasión, temas fundamentales para poder desarrollar la marca personal. Y desde ahí estamos hablando de un tema de responsabilidad personal, porque es que yo no puedo salir al mundo expresándome desde lo que no siento satisfacción alguna haciendo. Él nos hablaba incluso del aspecto personal que marca también la diferencia, y es cómo nos proyectamos ante el mundo. Tiene que ver con la forma como nos vestimos, tiene que ver con el tono de voz, con las palabras que utilizamos, y muchas veces desde ahí marcamos la diferencia. En coaching, por ejemplo, hay un personaje súper famoso en los Estados Unidos, Tony Robbins. Anthony Robbins es un hombre que habla fuerte, que brinca, que se mueve, que suda. Otro no sería capaz de expresarse de la misma manera, pero eso es lo que hace a Tony Robbins distinto. También reconoce la importancia de las redes profesionales. Las redes profesionales que no se circunscriben a las personas que están más cerca, a mis amigos o a mis colegas que están más cercanos a mí. Esto tiene que ver con una red de relaciones que se amplía permanentemente y que tengo que estar trabajando permanentemente para poder lograr a través de ellos también llegar a posicionarme en un mercado. Esta red de relaciones tiene que ver incluso con mis clientes o con los clientes que han pasado por mi práctica profesional, porque van a ser ellos los testigos de lo que yo soy y de lo que yo sé, a través de los testimonios que me puedan dar y de la manera como ellos puedan referirme ante otras personas. También hablaba Peters de la importancia de formarnos y de educarnos en lo que permanentemente en lo que nos gusta y nos genera pasión. Es decir, volvernos un experto en la materia es dominar lo que ofrecemos. Dominar lo que ofrecemos unido a esa pasión que demostramos con esto. Saber de mercadeo es fundamental hoy en día. Se los digo, si me permiten, por experiencia personal. Yo de mercadeo no sabía absolutamente nada y me ha tocado en todos estos últimos años de verdad sentarme a estudiar, a entender lo que esto significa y sobre todo a entender lo que significa. Una vez me di cuenta que habían 3.000, 4.000 coaches aquí en Colombia, más todos los que podía haber alrededor del mundo, y quién era yo o cómo me diferenciaba yo de los demás coaches. Eso lo experimenté en unas conferencias en las que estuve participando, como les decía, con Arruda anteriormente, y ese momento fue absolutamente crítico para mí y me ha costado y me costó mucho en ese momento sentarme a pensar quién era yo, porque no había necesitado sentarme cómo me proyecto yo ante el mundo y cómo me ven los demás. Y planeación estratégica.
Esto quiere decir sentarme a reflexionar sobre quién soy yo, qué hago yo, qué quiero demostrar ante el mundo, cómo quiero ser percibida y quién quiero llegar a ser a la vuelta de 2, 3, 5, 10 años como profesional. Esto es como los elementos más fundamentales que nos ha transmitido Peters desde 1990. Ya son prácticamente 20 años desde que salió este tema por primera vez y sigue siendo más que nunca un tema fundamental hoy en día. ¿Cómo ha sido complementado? Muchos otros expertos en la materia han venido a mostrarnos a nosotros nuevas definiciones que han involucrado uno u otro elemento, pero que en el fondo terminan comentándonos o diciéndonos lo mismo: cómo ser único, cómo caracterizarnos, cómo marcar la diferencia, cómo generar relaciones duraderas y estables, y sobre todo que generas y estables y que por lo menos desarrollen una relación de largo plazo con mis clientes y con mis potenciales clientes. Entonces, estamos hablando de definiciones como la de Jeff Bezos, que nos dice y nos decía en ese momento también que una marca personal es aquello que dice de una persona cuando no está presente. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo es cómo yo como profesional estoy generando una relación, o estoy generando una presencia diferente ante el mundo exterior desde lo que yo hago, que es distinto de lo que hacen mis colegas. Es decir, que cuando yo ya no esté con estas personas puedan hablar de mí desde lo que yo soy y desde lo que yo sé hacer, que marca la diferencia. Pero eso nos dice John Bezos. Otros también, como Andrés Pérez Ortega, bastante conocido en este campo también, nos dice que desarrollar una marca personal es identificar y comunicar esas características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo. Como les digo, podemos hablar de 10,000, 15,000, 20,000 abogados. ¿Quiénes son esos abogados? Si nos ponemos a pensar quiénes son esos abogados que han sobresalido en el mercado y qué los hace diferentes y por lo tanto exitosos. Y cuando vamos a hacer un análisis rápido de estas personas, encontramos que han sabido como tener claro, muy claro, pues como el área en la que a la que se quieren dedicar, las relaciones que quieren tener, los nichos de mercado a los que quieren abordar, porque pues uno no puede estar disparando para todos los lados, hay que saber muy bien con qué clientes quiere trabajar, porque el mundo es un mundo homogéneo, porque el mundo es un mundo competitivo y porque es un mundo cambiante, y cómo nos estamos adecuando a cada una de esas tres cosas. Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos trayendo y pues como consolidando eso que yo les decía de la primera frase inicial. El ser únicos nos lleva a ser exitosos. Y yo francamente creo muchísimo en esa primera frase que yo les expresaba de William Arruda, porque poder diferenciarnos, poder demostrar esas características distintas, poder agregar valor a la profesión que yo realizo con esa identidad propia que me permite generar mi marca personal, es una garantía de yo poder llegar a un nicho específico, pero yo poder llegar también a lugares que yo muy seguramente no contemplaría de otra manera. Entonces, hablando de esto, cada uno de ustedes se debe estar preguntando cuál es esa marca mía, qué me hace a mí diferente, y déjenme decirles, cada uno de ustedes, de los que nos esté acompañando, de quienes nos están acompañando esta noche, cada uno de ustedes
tiene un factor diferencial que les permite crear su propia marca personal y gestionar su personal branding. En otras palabras, esa marca personal es una huella, es esa huella que nos identifica a cada uno de nosotros, que está siendo observada por reclutadores o por clientes, porque las empresas hoy en día para reclutar a alguien o para emplear a alguien en su empresa, en su compañía, en su organización, ya ni siquiera están observando el currículum vitae o la hoja de vida. Va más allá esa hoja de vida, la marca personal se está convirtiendo en hoja de vida hoy en día. Y la hoja de vida está acompañada por todo lo que Internet nos está ofreciendo para poder ser mucho más visibles ante el mundo. Desde ya es importante crear una página web, desde ya es importante tener un blog, desde ya es importante empezar a transmitirle al mundo eso en lo que yo me estoy convirtiendo en experto o en lo que yo soy experto, y que la gente empiece a identificar a través de Google o de cualquiera de los buscadores que ustedes utilicen eso que se está diciendo de mí allá afuera. Entonces, es bien importante a la gente joven, esto no se lo tengo ni que decir, más sin embargo lo voy a hacer específico porque es bien importante desarrollar un talento digital, cosa que para las personas de mi generación ha sido todo un aprendizaje y un cambio de chip. Ya la gente joven pues viene como con ese chip incorporado, pero no sobra decir que hay que desarrollar el talento digital para poder también a su vez desarrollar el mercadeo digital. Y es por lo que la gente no solamente te ubica en el mercado, no tanto por lo que sabes, sino por lo que eres. Ese es el fondo crucial e más importante de lo que nos está diciendo la marca personal. Entonces, como les decía con anterioridad, si vamos a hablar de lo que es marca personal y de lo que la compone, tenemos que hablar para qué nos sirve y volver a ser específicos en este sentido de marca personal. Marca personal no simplemente es para promocionarnos, que vale bien la pena decir que también nos sirve para eso. Marca personal nos sirve para buscar empleo, no necesariamente la forma de buscar empleo como la teníamos antes, que mandábamos hojas de vida a todas partes a ver a quién le caía en gracia mi hoja de vida. Es inclusive como nuestra nueva hoja de vida, la marca personal. Nos sirve para salir del anonimato. Nos sirve para salir del anonimato, de pronto volvernos líderes en el campo en el que somos expertos. Es una forma de llegar a unos rincones donde muy probablemente de la manera tradicional de desarrollar nuestra profesión difícilmente podríamos llegar a esos rincones. Es decir, salir del anonimato y, como dice ahí, dejar de ser uno más. Esa es la invitación que nos hace la marca personal y desarrollar una buena marca personal. Ganar reconocimiento y credibilidad por encima de todo. Ganar reconocimiento es aprovechar todas las redes sociales, manejar muy bien esas redes sociales, que no es simplemente poner una foto de lo que estamos haciendo el fin de semana en Instagram, sino aprovechar un Instagram profesional, un LinkedIn profesional, para demostrarle al mundo, a todos mis famosos amigos en la red, y poderles decir de lo que yo soy capaz y de lo que yo soy capaz. Como les decía, ampliar clientela. Esto nos está permitiendo llegar a rincones nunca antes imaginados. Yo personalmente vivo en Bogotá, y desde Bogotá, ¿cómo puedo llegar a sitios lejanos que ni siquiera nos permite llegar fácilmente las carreteras o el transporte aéreo, etcétera, etcétera? Pero a través de Internet, que ha tenido tal entrada en la población mundial, pues es una forma maravillosa de llegar a ellos. Y bueno, y poder posicionar mi emprendimiento, ¿por qué no? Es una forma maravillosa de lograrlos, y como está en la foto, de hacernos distintos a todos los que nos rodean. Esta es una forma de poder demostrarle al mundo, pues, qué imagen quiero que se vea de mí, qué
¿Qué dice Google cuando uno entra a buscar un profesional en Google? ¿Qué dice Google de mí? ¿O qué inspiro yo en la gente, por ejemplo? Entonces, es una forma de desarrollar, dar a conocer mi emprendimiento o mi negocio. Hasta aquí es como lo que es la marca personal y para qué nos sirve. Lo difícil de esto, pero no por esto los voy a desanimar, que esa es la palabra que estaba buscando, a desanimar con la marca personal. No es fácil, requiere de trabajo, requiere de constancia, requiere de un tiempo para procesar y poderla demostrar, pero hay como 3 puntos críticos que quiero compartir con ustedes esta noche y es desde donde yo más trabajo el tema de marca personal con mis clientes. Un primer momento tiene que ver con el autoconocimiento. Si yo no sé quién soy, si yo no conozco mis fortalezas, si yo no he hecho un trabajo introspectivo, profundo, serio, importante, ¿cómo puedo yo salir al mundo sin conocerme? Entonces, mi primera invitación para que ustedes puedan desarrollar una marca personal concreta, concisa, clara, que hable de ustedes y desde su propia identidad, es hacer ese trabajo, conocer sus fortalezas. Vamos a hacer un ejercicio ahora que muy seguramente les dará aliento para cubrir este primer punto. Entonces, hacer un trabajo introspectivo es fundamental y por favor apóyense en las demás personas que los conocen. Si ustedes mismos, por su propia cuenta, les es difícil llegar a decir, este soy yo, pues pueden buscar o ayuda profesional o trabajar con las personas que lo conozcan y decirles qué ven en mí, qué cualidades ven en mí que me permita llegar a tener como una sólida lista de esas fortalezas que soy yo y de las que yo me puedo aprovechar para poder desarrollar mi marca personal. Un segundo punto que parte del autoconocimiento es la estrategia personal. Y esta estrategia tiene que ver, como dice ahí, con los objetivos, propósitos, con lo que yo quiero llegar a ser y cómo quiero yo llegar a desarrollar. Esto tiene que ver con preguntas como, por ejemplo, ¿qué tan alto quieren volar? ¿Cómo se quieren ver a la vuelta de 2 años? ¿Qué quiere que se diga de ustedes allá afuera? ¿Qué quiere que diga la gente de ustedes allá afuera? ¿Qué recursos necesitas? ¿Hasta dónde lo quieres hacer o qué canales quieres utilizar? Los qués y los cómo aquí son fundamentales y son preguntas críticas para poder desarrollar la marca personal. Y por último, tiene que ver con un tema de visibilidad y en este sentido el Internet es fundamental. Todo lo que ustedes logren encontrar en Internet que apoye, llevarlos a más allá de la frontera es importantísimo. Las redes sociales, los blogs, la web que ustedes puedan montar de ustedes mismos van a permitirles ganar esa visibilidad. Y es una visibilidad que se trabaja con mucha responsabilidad, porque esto es lo que les va a generar la credibilidad y el reconocimiento más adelante. O sea que hay que actuar con muy buena fe sobre lo que allí se dice, porque va a hablar mucho de ustedes. Entonces, el poder crear estas cosas que yo les estoy diciendo, la web, el poder hacer un trabajo que en redes sociales, que no son las redes sociales como típicamente y como digamos que en el día a día las trabajamos, sino las redes sociales que están orientadas a llevar mi nombre allá afuera al mundo desde lo que yo soy experto. Cuando se habla entonces de responsabilidad personal, tiene mucho que ver con este trabajo. Responsabilidad personal en el sentido de yo poder demostrar a ciencia cierta que lo que yo digo y hago está en total coherencia con quien yo soy. Entonces, estos 3 temas son absolutamente fundamentales. El autoconocimiento, que es por lo primero que se empieza. El crear una estrategia de para dónde voy con esto, por qué y para qué lo estoy haciendo y qué quiero lograr con esto a la vuelta de unos años.
una imagen personal que sea visible y que hable de mí, una imagen personal que puede ser el propio nombre de ustedes. Mi nombre es Isabel Cristina Jaramillo, sin embargo a mí todo el mundo me conoce como Isa Jaramillo y esa es mi marca personal hoy en día. Hay muchas Isabel Cristina Jaramillo en el mercado colombiano que hacen cosas muy distintas a las que yo hago, pero me quiero diferenciar de ellas a partir de mi nombre, de la manera como me conoce la gente en términos generales. Me encanta Isa Jaramillo y me siento súper cómoda con él y por eso lo he utilizado como mi marca personal. Les pongo un ejemplo personal, pero es como para que entiendan lo importante que es esto, algo que los haga sentir absolutamente cómodos. La imagen personal hasta en las tarjetas profesionales. Algunas personas dicen que eso ya no se necesita. Sí se necesitan, se siguen necesitando las tarjetas personales, que es cómo me quiero yo proyectar a través de los distintos medios que se utilizan en Internet. Con esto en mente entonces, y siendo el primer tema el autoconocimiento, los quiero invitar a todos ustedes a hacer un trabajo. En este instante nos va a tomar 2 minutos, pero para que se pongan cómodos en su lugar en donde están, se pongan cómodos, que estén sentados de manera relajada, que respiren con tranquilidad y que cierren los ojos por un momento y se contacten con aquel tiempo en el que por alguna razón, por algo que ustedes hicieron, sintieron un momento de gran satisfacción, un momento cumbre en sus vidas. Y les voy a pedir que no sea como el nacimiento del hijo o la graduación en la universidad, no, que se conecten con ese momento en el que ustedes se sintieron en la cumbre, en el pico de la montaña. Y que empiecen a pensar y a conectarse con eso que estaba pasando ahí. ¿Qué de ustedes se dio para que ustedes se sintieran en la cumbre? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron, dijeron, para que ustedes se pudieran sentir tan orgullosos de ustedes mismos? Conéctense con ese momento, qué estaba pasando, con quién estaban, qué emociones sentían. ¿Y qué era eso por lo cual se estaban sintiendo en ese gran momento? Y allí conectados con ustedes mismos, ¿a quién ven? ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿Qué ven de esa persona? Casi como si fuera alguien ajeno a ustedes. Tan ajeno que si se pudieran alejar de ustedes mismos y verse desde la distancia, ¿qué imagen están proyectando de ustedes mismos? ¿Qué creen que perciben los demás de cada uno de ustedes? Y ahí empiecen a pensar, ¿qué es ese elemento o cuáles son esos elementos que los diferencian de los demás? Porque ahí está. ¿Qué te dice a ti de esa imagen que estás proyectando de ti mismo? ¿Y qué es eso que quieres que digan o se diga de ti o que digan de ti? El tiempo no nos alcanza para hacer un trabajo mucho más amplio, pero los quiero de verdad invitar a que con esta conexión, con esta reflexión, a que con este momento de conexión que han tenido con ustedes mismos, empiecen a hacer un trabajo fundamental y básico y recojan esta experiencia rápida que han tenido en este momento para que ustedes puedan empezar a sacar todos esos elementos diferenciadores que hacen de ustedes una persona única. Porque percepción es realidad y en eso se convierte esa percepción que ustedes han tenido en este instante de ustedes, los define a ustedes en su marca personal. Hablar de personal branding o de marca personal es entonces hablar de lo que haces, no necesariamente hablar de lo que haces, es hablar de lo que eres, pero que te sirve
montones para poder, y si lo utilizas como es debido, te sirve montones para venderte mejor ante el mundo. Los quiero dejar entonces con una reflexión final. Si tú fueras una de estas empresas como Coca-Cola o Nike o Apple, si fueses a hacer un comercial de ti mismo, ahora mismo, ¿qué elementos de los que acabas de encontrar en esta última visualización, dijéramos así, utilizarías para marcar la diferencia? Esa es como la pregunta final que les quiero dejar allí para que ustedes puedan empezar a desarrollar o fortalecer su marca personal. Ahora entonces pues entramos a preguntas, comentarios, reflexiones. Me ayudaría muchísimo que me acompañaran a no hacer esto una conversación unilateral, sino que pudiéramos compartir un poco desde las preguntas o inquietudes o, como les digo, reflexiones que ustedes puedan tener a partir de esta presentación. Sí, Isabel, de hecho ya tenemos algunas preguntas en el chat y te las transmitiré en este momento, y una de ellas es cómo saber qué es lo que me diferencia, algunos tips para encontrar lo que me hace diferente y saber comunicarlo. Yo creo que lo cubrimos de manera rápida en esta presentación. Muy probablemente esa pregunta venía un poco más al principio de la presentación. Cuando me hacen esa pregunta a mí en frío, como persona individual, que alguien de mercadeo viene y me hace la pregunta, como me pasó hace muchos años, me hicieron la pregunta, ¿qué te hace a ti diferente de los demás? Y yo tartamudeé, la verdad, lo confieso, no sabía qué era aquello que hacía, que marcaba la diferencia en mí. Me ayudó muchísimo este ejercicio que les acabo de proponer, de conectarme con esa que yo fui en un momento dado, que me hizo sentir absolutamente orgullosa y maravillosa de mí, de lo que logré alcanzar en ese momento, y poder profundizar en ese momento fue sustancial. El poder empezar a poner en blanco y negro esas fortalezas que salieron de mí y que me hicieron sentir especial, diferente, maravillada, reconocida. Ese es un punto de partida fundamental, yo diría. Y empezar a recoger y preguntarles a otras personas, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Qué fortalezas ves en mí? Es decir, hacer como un ejercicio de acompañamiento, porque a veces hacerlo solo es difícil. Y si me cuesta a mí reconocer esas cosas en mí que son mis fortalezas y como mis AAA para mi marca personal, pues aprovechemos las opiniones que tienen de mí otras personas que me conocen bien para empezar a sacar como esas organizada, contundente, disciplinada, en fin, cosas de ese tipo que ayudan a crear un mundo muy único y muy mío. Vale, aquí hay otras dos personas que tienen unas preguntas. Una de ellas nos dice que si es necesario crear redes sociales públicas para difundir la marca personal. Por redes sociales, sí. Es decir, quiero hacer una diferencia ahí que creo que lo había tocado. Redes sociales, hoy tenemos muchas redes sociales que podemos utilizar: Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. El uso de esas redes sociales no es el uso cotidiano que le damos a las redes sociales y como muchas veces nos expresamos a través de ellas. Fui al paseo, hice este viaje y miren las fotos que tomé, no necesariamente desde ahí. Es hacer un uso exclusivo para promocionar y hacerme visible ante el mundo de los profesionales o de los clientes a los que yo les quiero llegar. Por eso pensar en el nicho es fundamental. Yo no puedo disparar para todos los lugares cuando yo estoy trabajando en marca personal. Yo tengo que identificar cuál es el nicho
si son los niños, si son las personas adolescentes, si lo que yo quiero hacer como ingeniero es puentes y punto, si yo quiero trabajar con personas de más de 50 años, por ejemplo, que tiene unas características y unas connotaciones, eso lo tengo que definir y mi trabajo en las redes tiene que ir acompañando esa definición igualmente. Entonces, no es utilizar el Facebook que tengo para mi vida cotidiana, sino las redes sociales que van a acompañar y acompasar mi posicionamiento con mi marca personal en el mundo. Bueno, aquí la uno con la pregunta de otra persona que nos cuestiona sobre que si considera que las redes sociales siempre han tenido esa función. Digamos que las redes, a ver, interesante esa pregunta, porque yo a través de mis redes sociales estoy demostrando una identidad propia, eso es de ahí, eso es muy cierto. Mi Facebook está diciendo quién soy yo, así yo ponga lo que ponga en mi Facebook, ¿sí? Está hablando mucho de mí. Digamos que si pudiéramos trascender un poco esa identidad que yo estoy dándole al uso de mis redes sociales, trasciende ese uso de las redes sociales cotidianas, de manera cotidiana. Entonces hay mucha diferencia, diría yo, en lo que es mi Isa Sánchez de sábado y domingo, a mi Isa Jaramillo de sábado y domingo, a mi Isa Jaramillo coach que se dedica ¿sí? Vale. Otra de las preguntas es ¿hasta dónde llega la frontera de difundir la marca personal sin dejar de ser auténtico? Es que lo uno está totalmente unido a lo otro. ¿Cómo llevar mi marca personal sin ser yo? Es decir, la autenticidad es parte sine qua non de la marca personal. La marca personal es por eso les ponía una huella al principio de la presentación, porque es una huella, genera mi identidad. Yo no puedo lanzarme al mundo con una que no soy. Es imposible. Entonces la autenticidad es parte fundamental de la marca personal. Y por último, la marca personal, ¿qué tiene que ver con la imagen de una persona? ¿Hay algo relacionado con la vanidad en esto? Esa pregunta es muy interesante y bueno, podríamos profundizar en términos culturales muchísimo sobre eso. Hay culturas que están muy dadas a que la persona se haga muy visible ante el mundo. Por ejemplo, los americanos no tienen problema alguno en decirle al mundo quiénes son y poder hablar de sus grandes características y de sus grandes fortalezas. Otras culturas son un poco más tímidas para hablar, incluso en términos de género, somos también mucho más tímidas las mujeres que los hombres para hablar sobre estos temas. Yo no hablaría de vanidad, yo hablaría que el mundo se ha convertido en un mundo tan individual que de qué otra manera ya ni siquiera nos hablamos porque todo es a través de mensajes, ya no nos estamos hablando como lo hacíamos hace tiempo, sino que pues tenemos que lograr hacer la conexión de alguna manera y conectarnos con el mundo significa dejarle saber al mundo la competencia y además porque la competencia es tan grande que tenemos que dejarle conocer al mundo quiénes somos. Cuesta, tengo que admitir, cuesta dejarle saber al mundo yo hago esto, yo soy esto, este reconocimiento me hicieron, pues pero tenemos que tarde o temprano aprender la lección y no verlo necesariamente como vanidad, sino como una condición que el mundo de hoy nos está imponiendo profesionalmente, porque de lo contrario, pues no llegamos a ninguna parte. Va a ser difícil, va a ser más difícil, está siendo más difícil hoy que nunca, si no nos aprovechamos de nuestras fortalezas para poder ganar un espacio más en el mundo profesional y competitivo de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí llegaron las preguntas, Isabel. De verdad perfecto. que muy valiosa tu conferencia,
presentación, tu presentación aquí, porque muchas veces no conocemos nuestras habilidades, muchas veces no sabemos que nosotros tenemos algo, habilidades y que se los podemos mostrar al mundo y que nos podemos diferenciar. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en este espacio, por estar en los webinars de WOC Alumni. Encantada, y a todos muchas ustedes, gracias. muchísimas gracias por conectarse. Les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter como @WOC Alumni. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenas noches.